Mi hermano logró que me echaran de la casa para convertir mi cuarto en su sala de juegos, y ahora, años después, al enterarse de que compré mi propia casa, mis padres exigen que se la ceda a él. Cuando era más joven, vivía con mi mamá, mi padrastro y mi medio hermano menor. Desde siempre, mi hermano fue el favorito de todos, pues mi mamá sentía una profunda tristeza al verme, ya que le recordaba a mi papá, con quien ella tuvo una relación infiel. Extrañamente, me culpaba a mí por ello, aunque no tenía nada que ver. Era como si mi mera presencia la obligara a revivir un pasado que ella trataba de borrar, y, por alguna razón, me veía como la causa de ese dolor, un dolor que ni siquiera era mío. Este sentimiento de culpa, que ella inconscientemente me transmitía, era como una losa pesada que me aplastaba, porque, a pesar de que intentaba entenderla, no comprendía cómo podía ser responsable de algo que no tenía nada que ver conmigo. Desde que era pequeña, sentí una desconexión emocional con mi madre. Cada palabra, cada mirada, parecía cargada de resentimiento y desdén. Mi hermano, en cambio, siempre fue la estrella, el niño perfecto, el que no causaba molestias, el que no la hacía pensar en su fallida relación con mi padre. Era el niño al que siempre se le daban los caprichos, el niño que recibía más atención, más amor. Con él no había conflictos, y de alguna manera, me di cuenta de que mi presencia solo parecía intensificar los conflictos internos que mi madre trataba de ocultar. Así, mi hermano fue creciendo con un sentido de superioridad, y yo, por otro lado, fui aprendiendo a quedarme en las sombras, a no reclamar, a conformarme con el poco espacio que me dejaban. A menudo me sentía invisible, ignorado y relegado a un segundo plano. El favoritismo hacia mi hermano se hacía evidente en cada pequeño detalle, en cada decisión, en cada gesto. Yo era la que siempre quedaba en el olvido, la que no merecía atención, la que nunca podía tener algo para sí misma sin que alguien más lo deseara más. Durante años intenté ignorar esa sensación y adaptarme a la situación, pero llegó un punto en que fue insostenible. Comencé a preguntarme por qué me esforzaba tanto si al final siempre iba a estar relegada a un segundo plano. La soledad emocional que sentía, el constante rechazo y la sensación de que no importaba lo que hiciera, me empezó a consumir. No importaba cuánto me esforzara, la diferencia entre él y yo siempre era evidente. Cuando tenía alrededor de 14 años, mi hermano se convirtió en un niño muy consentido. Siempre obtenía lo que quería, especialmente cuando se trataba de sus videojuegos, que lo obsesionaban. No importaba si las cosas no estaban en su lugar o si me estaba interrumpiendo mientras estudiaba o descansaba, él siempre obtenía lo que quería. Al principio, parecía algo pasajero, una etapa de su vida que pronto pasaría, pero no fue así. Con el tiempo, comenzó a quejarse de que la casa no tenía suficiente espacio para que tuviera su propia sala de juegos, algo que había visto en algún lugar y ahora deseaba con todas sus fuerzas. En cada conversación, mi hermano hablaba de lo mucho que deseaba tener un lugar solo para él, para almacenar sus videojuegos y su colección de consolas. Y como siempre, mis padres no hicieron más que complacerlo. Empezaron a insinuar que mi habitación sería el lugar perfecto para cumplir su deseo. Fue entonces cuando mis padres empezaron a insinuar que debía irme de la casa para que él pudiera usar mi cuarto como su nuevo refugio. Al principio pensé que era una broma, pues a menudo me decían que debía irme, que mi presencia allí ya no tenía sentido, que ya había crecido y debía buscar mi propio camino. Pero pronto me di cuenta de que no hablaban en serio. Mi habitación no era solo un espacio físico, era un refugio emocional donde sentía que podía ser yo misma, un rincón que había logrado personalizar a pesar de las constantes críticas y el rechazo. A medida que pasaba el tiempo, las insinuaciones se convirtieron en una presión cada vez más fuerte. Comenzaron a decirme que ya era prácticamente un adulto, que era hora de seguir adelante con mi vida. Me decían que debería buscar mi propio camino, y aunque intentaba argumentar que no tenía dinero ni experiencia, que no sabía a dónde ir ni cómo podría sobrevivir, sus palabras seguían siendo las mismas. Es lo mejor para ti, ya tienes que aprender a valerte por ti misma. Fue como una sentencia de desarraigo que no pude evitar. Un día, al regresar de la escuela, encontré todas mis pertenencias tiradas en la acera, como si mi vida allí no hubiera tenido importancia. Fue como si, de la noche a la mañana, me despojaran de mi hogar, de mi historia, de todo lo que había vivido allí. Fue un golpe devastador, un sentimiento de abandono y traición que me hizo sentir vacía y desorientada. Sin saber qué hacer,
Me vi obligado a refugiarme de un lugar a otro, con la sensación de que todo me había sido arrebatado sin previo aviso. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Los días se convirtieron en semanas de incertidumbre, sin saber si iba a encontrar una salida. Fue una experiencia solitaria y aterradora. En ese caos emocional, la vida me dio una oportunidad inesperada. Una oficial de policía que vivía cerca del refugio donde solía quedarme me vio un día y, al percatarse de mi situación, decidió ayudarme. Después de unos meses, me invitó a vivir con ella y, eventualmente, me adoptó. Si no fuera por ella, no sé cómo habría logrado salir adelante. Ella se convirtió en un ángel en mi vida, alguien que vio en mí más allá de mi dolor, alguien que me brindó la oportunidad de sanar y comenzar de nuevo. Gracias a su apoyo, pude recuperar la esperanza y entender que siempre hay una salida, por más oscura que sea la situación. Los años pasaron y me esforcé al máximo para seguir adelante. Trabajé, estudié y ahorré todo lo que pude, hasta que finalmente logré comprar mi propia casa y poner en marcha mi propio negocio. Cada paso que daba, cada éxito que alcanzaba, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. No podría haberlo logrado sin el apoyo de mi madre adoptiva, quien financió mi educación y me ayudó a iniciar mi emprendimiento. Gracias a ella, pude construir la vida que siempre había soñado, una vida que, por fin, era mía. Ahora que las cosas iban bien para mí, también compré una casa para mi madre adoptiva, para que pudiera dejar de alquilar. Era mi manera de agradecerle todo lo que había hecho por mí, de darle la estabilidad que tanto merecía. Sin embargo, cuando mi familia biológica se enteró de que había comprado una casa y otra para mi madre adoptiva, las cosas tomaron un giro aún más complicado. El hombre que me vendió la casa era amigo de la familia, y desde ese momento, todo empezó a empeorar. Al enterarse de mi éxito y de las decisiones que había tomado, mi familia biológica comenzó a presionar aún más. Primero, fue un simple comentario. Mi madre biológica, con una sonrisa que no podía esconder una pizca de molestia, me dijo que estaba orgullosa de lo que había logrado, pero que esperaba que yo también ayudara a mi hermano, que todavía no encontraba su camino. A pesar de la amabilidad en sus palabras, había algo en su tono que me hizo sentir que todo lo que había conseguido estaba, de alguna manera, destinado a ser compartido con él. En su mente, mi éxito debía ser un acto de generosidad hacia él, un modo de devolver todo lo que, según ellos, habían hecho por mí. Mi hermano, siempre el mismo, comenzó a aparecer más seguido en mi vida, como si de repente quisiera ser parte de la historia que había comenzado a escribir en solitario. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a sugerir, con una sonrisa algo forzada, que él podría mudarse a mi casa. Para compartir. ¿No? Ya sabes, ayudar a la familia. Pero no se trataba solo de mudarse, no. Me pedía, cada vez con más frecuencia, que le dejara parte de mi espacio para sus cosas, como si esa casa no hubiera sido el símbolo de mi esfuerzo y sacrificio, sino solo un lugar más para él. Y lo peor de todo, es que mis padres no solo apoyaban su sugerencia, sino que me presionaban aún más para que cediera a su demanda. Decían que ya había logrado lo que quería y que era mi turno de darle algo a mi hermano. El día en que mis padres, con toda la cara, me dijeron que debía cederles mi casa porque yo ya había logrado lo que quería, me quedé sin palabras. No solo querían que le diera a mi hermano el espacio que yo había creado con tanto trabajo, sino que, de alguna manera, pensaban que mis logros eran colectivos, que toda mi vida debía ser compartida sin importar lo que yo había tenido que atravesar para conseguirla. Era como si mi éxito, todo lo que había alcanzado, no tuviera valor sin su participación. Esto me hizo cuestionar profundamente lo que había sido mi relación con ellos, y si realmente me conocían o solo veían en mí una extensión de sus propios deseos y expectativas. En un momento, me sentí atrapado en un torbellino de emociones. La culpa, la rabia y la tristeza se mezclaron de una manera tan intensa que me costó respirar. ¿Cómo podía entender mi familia lo que había pasado? ¿Cómo podrían pensar que solo porque ahora tenía lo que siempre había soñado, debía sacrificarlo por quienes nunca me apoyaron en el camino? Todo mi esfuerzo, toda mi lucha parecía desvanecerse ante su exigencia. No solo me sentía traicionada por mi familia, sino también como si todo lo que había logrado no tuviera valor si no lo compartía con ellos. Pero no dejé que esos sentimientos me controlaran. Había llegado tan lejos porque no quería volver atrás. Así que decidí enfrentar la situación de una manera diferente. En lugar de ceder a las presiones,
Les pedí que respetaran el hecho de que había tomado decisiones difíciles para salir adelante. No me quedaría con las manos vacías ni les entregaría lo que con tanto sacrificio había ganado. Les dejé claro que mi vida no era una carga que debiera compartirse, sino el resultado de mi lucha personal. Con el tiempo, mi hermano dejó de insistir, pero la tensión no desapareció por completo. Mis padres seguían buscando formas de justificar su exigencia, y aunque ya no me presionaban directamente, la sensación de abandono y la constante comparación con mi hermano seguían siendo parte de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera libertad no solo era tener mi casa, sino también aprender a decir no, a proteger lo que había construido. Y aunque el peso del pasado seguía estando allí, entendí que era mi vida y mis decisiones las que importaban, no las expectativas de los demás. No necesitaba la aprobación de quienes nunca me ofrecieron su apoyo en los momentos más difíciles. Había aprendido a ser fuerte, a seguir adelante sin importar las circunstancias. Finalmente, decidí mantener la distancia. Mi madre adoptiva y yo empezamos a planificar una vida aún más estable y segura, alejándonos de las sombras del pasado. Mi negocio siguió creciendo, y aunque no pude borrar la herida que dejaba la falta de apoyo de mi familia biológica, sabía que había hecho lo correcto. El futuro, por fin, estaba en mis manos, y era un futuro que no dependía de nadie más que de mí mismo.